Eh, bueno, la pregunta que es como de cajón siempre que alguien lee tu nombre por primera vez. Bueno, pues primero que nada, gracias por compartirnos esta chamba No, de nada. con la pandilla de Metro Chilango. Cuéntanos, ¿en qué consiste Sin Estación? Pues fue primero que nada un recorrido de curiosidad de foto de calle. Yo creo que muchos de la gente que empieza con la fotografía documental empezamos en esa forma. Y yo soy de Guadalajara, pero por cuestiones de amistades acá o venir a conocer, en un periodo de 5 años venía de 2 veces al año, 3 veces al año. Y pues es inevitable tomar el transporte público aquí y ver las historias o empezarte a preguntar qué está pasando o cuestionarte un poquito más allá del estar en ese punto transitando de un lugar a otro, viendo a la demás gente. Hace 2 años me vine a vivir a la Ciudad de México y empecé a trabajar un poquito más en este proyecto. Después de todo eso, pues quise acumular toda mi visión dentro del metro para poder generar un pequeño recorrido de mi visión en base a un fotolibro. Ok. ¿Tú eres fotógrafo? De profesión soy diseñador industrial, pero pues tengo ahí algunos años ya más metido en la fotografía. Justo me vine para acá para estudiar fotografía documental. Se han dado las cosas de una manera u otra y otras las he querido pues, ir formando a fuerzas, ¿no? Como este libro que fue hacerlo completamente con mis medios y porque puedo. ¿Y cómo pasaste del diseño a la fotografía? En diseño industrial tuve un poquito de acercamiento con foto de producto y me había gustado mucho la foto. Empecé por amor al objeto, ¿no? Las cámaras son muy bonitas y tienen mucho diseño y tienen como un nivel técnico muy padre. Entonces empecé como acercamiento de coleccionista de cámaras. Luego por azares del destino me llegó una colección de cámaras de un papá de un amigo que había fallecido. Me la heredó y de ahí surgió mucho enfado, estar trabajando en cosas que no me latía o descubrí que el diseño que se me ofrecía para trabajar no era lo que yo quería. Entonces empecé como válvula de escape a hacer más foto y más foto y más foto hasta que pues en un punto me enfadé y busqué la forma más bien de estar haciendo otros trabajos para poder solventar y seguir haciendo fotos. Y estando en la fotografía, ¿cómo llegas a hacer fotografía del metro? Como te comentaba, con esos primeros viajes a la Ciudad de México y viendo todo ese interés fotográfico, o sí, los intereses fotográficos que hay dentro del metro. Además, eh, por cuestiones de gusto, me interesa mucho el street art y el graffiti, y hay muchas muy buenas fotografías de los 80, 70, ya sea dentro de la cultura del graffiti y todo lo que llevaba mediante el metro o el metro de Nueva York. Entonces de ahí empecé a crear un poquito más de interés y ver o buscar historias dentro del metro y pues empezar a hacer fotos o escuchar historias locas del metro como toda la gente que se ha perdido, ¿no? Que desaparece dentro del metro, que entra y las cámaras los ven pero nunca salen, o el escuadrón pues sí, el escuadrón de limpieza de gente que se mata o accidentes que pasan, todo eso. De repente hay como muchas historias que no se ven y que a veces uno estando en el metro solo quiere salir, como ya llegar a donde va, pero no se pone a pensar en todas las historias que pasan o la gente que limpia, que a veces son como unos entes ahí que nadie ve. Se me hace muy interesante evidenciar un poquito de eso y buscarlo mediante mi cámara. Busqué mucho en el libro no mostrar un lado a lo mejor más cursi o ñoño de la gente besándosela, pasándosela bonito, que está muy chido, pero a lo mejor poder mostrar como ese hartazgo o ese enfado del día a día o la presión que vives dentro del metro que muchas veces apenas entras y ya te sientes sofocado, las horas pico pues ni te cuento, eh, el visibilizar de repente a gente que no le buscas la mirada porque es gente que, no sé, que está pidiendo dinero ahí o que está vendiendo algo, o muchas veces se esquiva la mirada de ciertas personas y a veces el prestarle un poquito de atención o poder capturarlo mediante foto te ayuda a poder imaginar el cómo sería yo en esa historia. Bien, entonces, ¿quiénes participaron en la elaboración de...? En ese libro participó un gestor cultural de Guadalajara, se llama Ricardo Rosales, él me ayudó con el texto. Un poquito en el trabajo de diseño editorial me ayudó Alejandro, que es uno de mis roomies, y casi todo lo demás lo hice yo. También agradezco mucho al taller de Deportados Unidos en la Lucha, que son unos amigos que me ayudaron para prestar el material de serigrafía y poder hacer la portada. De ahí en más, la costura, serigrafía, la edición, impresión y todo lo hice en hazlo tú mismo. Cuéntanos un poco sobre el proceso de elaboración, pero también cómo fuiste tomando las decisiones para que al final, pues la materialidad de tu libro quedara de esta forma, ¿no? Bueno, voy a retroceder un poquito.
Me, me puse el sobrenombre de Chambay porque se me hace muy chistoso de repente escuchar a gente que después de decirte me caga mi trabajo, me caga mi vida, estoy en una rutina horrible, lo último que dices, pero bueno, Chambay, como, bueno, por lo menos sobrevives de la peor manera, pero sobrevives, ¿no? Y en un momento donde yo estaba queriendo entrar más a la fotografía y estaba sintiéndome así, me retumbó mucho eso de Chambay, ¿no? Como que muchas veces nos enseñan mientras estés trabajando estás bien, y quería explorar un poquito más allá de eso mediante la fotografía. Aquí empecé a trabajar esto y con el libro empezó como una especie de proceso de enojo y enfado con la cuarentena. Venía de estar trabajando en el Caribe y regresé a Guadalajara con mis papás unos días. Ya estando ahí me puse a revisar el archivo y al revisar el archivo me di cuenta que tenía suficiente material para poder plasmarlo en algo. Empecé con una idea de un fanzine y de repente me di cuenta que tenía más de 1000 fotografías del metro. Ya sobre eso empecé a clasificar y quedaron en 500, que luego 100, 200. Ya cuando regresé a la Ciudad de México pude hacer una línea que me ayudó a trazar un plan como de, bueno, necesito más close-up, necesito más abiertos, necesito más retratos, necesito más transiciones. Y sobre eso empecé a recorrer el metro durante la pandemia, no tan bien, no tan mal, pero pues bueno, sí es ahorita una situación extraña viajar en el metro. Y a recorrer las líneas que me faltaban, recorrer las transiciones que no había tomado, a buscar otro tipo de fotografías a lo mejor y poder complementar ya con fotografía más puntual en las zonas que quería para relatar algo. Una vez que tenía la secuencia, o mediante estaba haciendo la secuencia y las fotos, era ir trabajando cuál era la mejor forma de imprimirlo para que se viera como yo quería y que me saliera en el precio que yo quería. Estar como ve y regresa y vuelve a imprimir y regresa y checa formatos para que se aprovechara lo mejor el material y ya muy cuestiones de preprensa para poder tener el resultado que quería. Como una parte del proceso, ya después empezar a trabajar como quiero que se vea, darle un valor agregado como esta parte de que se puede deshojar sin que se pueden arrancar hojas sin que se deshoje todo para enmarcar la que te guste o agregar un pequeño póster que quería eh, tomar un poquito de la estética que se tiene en los periódicos murales que están dentro de las estaciones. Las estaciones tienen ahí sus periódicos que dan terapia de familia o que hacen clases de inglés o de física o las clases para entrar a la UNAM. Quería tomar un poquito de esa estética como de cartel mal impreso, todo como collage ahí amontonado, agregarle un poquito de valor a esa visión, no solo mi visión dentro de la foto, sino también como intervención plástica, a lo mejor, podría decir. Y ya teniendo todo ese material, pues ya fue empezar a hacer dummies, una prueba, otra prueba, volver a acomodar, no me gustó el acomodo, regresar a otro acomodo, avanzarlo hasta que ya me gustó mucho el resultado y pasar al proceso de producción, imprimir todo, cortar, hacer los bloques, pegar, coser. Fue ahí un proceso muy interesante. Me llevó como 3 meses entre que decidí hacerlo y que lo tuve hecho. ¿Cuáles fueron como tus elementos que consideraste para hacer la curaduría de la fotografía? Ahí fue mucho poder encontrar la forma que quería relatar el libro, porque tenía unas fotos que sentía a lo mejor más fuertes como una foto sola, pero que como el conjunto de la historia podían relatar menos. Entonces era ya poder encontrar como conjunto qué decían y cómo servían en vez de solo hacer una colección de muchas fotos buenas, que está chido también, pero que a lo mejor pueden no abonar tanto a la historia que quería llevar. En la historia pareciera que se lleva como de una manera muy lineal, de que vas entrando, vas viendo, pero quería jugar un poco con el cómo vas viendo las cosas y de repente como esa misma tensión que ya viste una escalera que está interesante o está descompuesta o algo, ya te hace prestarle atención a todo el viaje a las escaleras. Y de repente de las escaleras pasas a ver que los policías están todos recargados sin hacer nada. Y luego te das cuenta que en el vagón hay 2 policías encubiertos por la venta de cosas. Y luego de repente te quedas viendo a los niños que traen a los vendedores o que vienen con los vendedores de las cosas. Y de repente pasas a ver a los niños dormidos en el vagón. Siento que los viajes se vuelven muy así cuando estás brincando de un interés al otro y viendo sin ver nada, pero recordando todo de alguna manera. Hay veces que vas en el metro o alguien platica, vi a alguien así, yo hace un mes vi a alguien así. Quería poder crear eso, ¿no? Como llevar a la memoria imágenes que aunque no las tuvieras, puede que sí las sientas familiares por el mismo hecho de estar transitándolo. Incluso aunque no lo transites, son imágenes que puedes imaginar fácilmente dentro de un transporte público.
qué periodo de tiempo abarcan las imágenes que aparecen en el libro? Las imágenes van del 2015 más o menos al 2020. Ok, cuenta de eso también a través del discurso que utilizaste. Fuera del texto final y algunos textos de entrada, no quise agregar más textos para que la gente buscara su interpretación de las fotos y del recorrido antes que yo delimitarles un poco, ¿no? Con el nombre de una letra o una fecha, que sí podría ser una forma de abonar a individualizar más las fotos, pero siento que también se vuelve el darle un poco de pauta a la gente en qué pensar y prefiero que a lo mejor imaginen algo que yo no imaginé y está mucho mejor. ¿Qué hace diferente la fotografía de otras fotografías que se hacen? Yo intento ser muy crudo o crudo sin llegar a ser lastimoso en cómo veo las situaciones. Me gusta mucho trabajar con blanco y negro, el libro es blanco y negro, porque más que lo artístico siento que le quita mucha de la interferencia que puedes tener con el color, que a lo mejor el color ya te hace crear una cierta significado a algo más bonito. Y con la foto blanco y negro se pueden crear unas imágenes un poquito más crudas que te ayudan a ver y rever la composición o a ver qué hay más a fondo en la imagen. Siento que te despeja mucho de información para poder realmente consumir la información que está en cada una de las imágenes. ¿Cuál es el objetivo de este libro? Hacerlo. Muchas veces uno se pasa la vida queriendo buscar ciertos objetivos, ¿no? O cuando tenga dinero y pueda tener tal cámara y tenga aquello y tenga esto, voy a poder hacer. O en la fotografía pasa mucho de, y ya que tenga tal cámara full frame con tal lente y tal cosa, entonces empiezo mi proyecto. En vez de eso fue pues con lo que tengo voy a empezar a hacerlo y en el momento en que lo tenga como creo que ya está válido, terminarlo para yo mismo darme la satisfacción primero de saber que terminé una idea y un proyecto y que ya está físico y ver a qué lleva, ¿no? Hay otros proyectos, otras ideas que me gustaría llevar dentro de lo documental y pues un paso a la vez, a lo mejor esto se puede ver como un documento muy chiquito, pero ya por lo menos me ayuda a entender cómo es la estructura de generar un libro o ya puedo tener un trabajo que me anteceda para poder acceder a otro tipo de trabajos más elaborados, que al final es eso, ¿no? Uno poder subirse a la línea cada vez que hace un trabajo. Si ya pude hacer esto, pues ya lo siguiente, si es el doble de difícil, ya sé que la mitad de lo difícil lo puedo lograr y va a quedar bien, ¿no? Voy a estar complacido. Entonces, a seguirlo haciendo. Y saber que no necesito eh, un día antes de imprimirlo o el día que yo me había planeado dentro de mi calendario imprimirlo, tenía 20 pesos en mi cuenta de banco y por una razón u otra o amigos que me ayudaron y creyeron en mí o en el proyecto, pude tener el dinero y lo imprimí. Y muchas veces uno está esperando el mejor momento de todo para hacer y no se deja hacer o disfrutar el ir haciendo con lo que tienes, ¿no? El poder avanzar en tus proyectos ya es una muy grata satisfacción. Otro también de los objetivos era poder tener un material físico para mostrar. Cada vez se pierde más lo físico dentro de muchos aspectos, pues se pudo haber hecho una galería virtual y hacer una página, está muy padre, pero esa idea de tener algo físico, de poder ver un libro, de poder hojearlo, romperlo, colorearlo, siento que abona mucho a poder tener un lazo con de veras con la fotografía, a poder tener un material físico que te ayude a clavarte y a verlo y a encontrar texturas, que se imprimió mal, que tiene una rayita, o ya te ayuda mucho a tener un valor físico de un objeto. ¿Con celular la mayor parte de las fotografías o sí te cargabas? Muchas son, pues es que es de todo, es foto análoga, trae una cámara profesional pequeña que pues, está como escondible en la bolsa, algunas son con celular, no todas. Al final creo que más que el tener cierto equipo es el poder entender o tener el ojo entrenado, por así decirlo, y saber las capacidades técnicas de la cámara que traiga, sea la que sea, para poder capturar eso, ¿no? Y el cel me da para capturar el momento que quiero, ¿por qué va a estar mal, no? O si traigo la cámara súper chingona, qué chido poder hacerlo y poder traerla, o no sé, a lo mejor una cámara hasta más grande, una cámara completa, por decirlo así, pudo haber estorbado un poco porque ya es más fácil que te vean que estás sacando el monstruo, a lo mejor nada más parecer que estás como turista, ¿no? Y algunas veces se puede jugar con eso porque ya parece como una cámara de turista y si alguien te dice algo, pues, ay, perdón, soy turista, o ya puedes como hacer una plática más fácil. El abordaje de cómo darle la vuelta a una situación es algo que se debe aprender muy rápido, creo, en la foto de calle o en la foto documental, para que en una situación que se puede ver tensa, poderle sacar la vuelta y a lo mejor esa misma persona que estaba molesta por ver cámara termina posándote porque pues ya le gustó, ¿no? Yo creo que a toda la gente nos gusta vernos en cierta medida o poder ver la gente que queremos, solo es
entender el abordaje con cada quien y a veces uno de fotógrafo le juega como al psicólogo express para poder entender qué quiere alguien en 3 4 segundos, 5 y poder tirarle por ese lado para poder crear esa conexión rápida y encontrar esa foto, ¿no? Del sentimiento que se quería en la otra persona. ¿Qué experiencias nos puedes contar que te hayan sucedido mientras hacías las fotografías para este libro? Porque seguramente tienes un chingo de anécdotas. Hace 2 años tuve la oportunidad de ir a documentar un poquito el traslado que tuvieron de Ciudad Deportiva a Cuatro Caminos y se me hizo muy impactante pensar en el metro también como todas las historias que llevaba y historias tan fuertes en ese momento porque fueron 8 o 10 metros completos de gente que iba con un peluche o una mochilita y es pensar que van a la ilusión de quién sabe dónde, a encontrar quién sabe qué y con el mínimo de cosas, ¿no? Que se me hace muy interesante pensar qué cosas te arraigan a lo que eres como para que sea tan importante el llevarlas. A un chavo llevaba una iguana, ¿no? ¿En qué momento dices, no, pues ya me voy a la aventura, venga mi iguana, vamos? Se me hace se me hizo muy impactante eso. ¿Tienes una fotografía favorita del libro? La transición de la naranja a la dorada en el Xcoac, de la 12 a ¿qué es la otra? 6, creo, la naranja que se empieza a hacer que tienes que cambiar de línea y se empieza a hacer el tráfico, creo que incluso esta la hice una playera, esta de allí. Era mi ruta del trabajo todos los días y el estar ahí sí era pues cuestionarme a mí y cuestionar a todos los que estamos alrededor, que todos estábamos igual de enojados, todos teníamos las mismas ganas de llegar a la casa y al final pues en ese momento valemos lo mismo, ¿no? Si estábamos democráticos ahí era el momento, de que todos estamos igual de mal en la misma situación, esperando lo mismo, igual de enojados y ni modo. Se me hacía muy interesante pensar que esa situación la estábamos viviendo todos, fuéramos lo que fuéramos. Ahí todos somos iguales, ¿no? Sí, se vuelve muy democrático. ¿Qué fue lo que más te gustó de hacer el libro, además de esta parte de poder materializar un... Poder preguntarle a amigos cómo se hacen las cosas. Muchas veces uno tiene toda la gente alrededor que sabe hacer todo y que trabaja haciendo eso, pero que a veces no se dan el tiempo o no nos damos el tiempo de hacer cosas para nosotros, ¿no? Y a lo mejor preguntarle a alguien que trabajaba en edición editorial, oye, o trabajos editoriales, ¿cómo se maneja tal programa? ¿O cómo se hace esto? ¿O qué crees mejor? O abordar a las personas en la guillotina o en la imprenta es muy interesante porque al final es gente que pues, tiene dominada su chamba, pero que te va a poder dar una opinión muy fundamentada de lo que quieres y al final terminas haciendo amigos que no tenías o un lazo que no tenías con gente. Eso creo que es para mí de lo que más me ha gustado de todo este proceso. Y entonces, oye, ahora si te late, vamos a platicar un poco de cómo se da esta unión con la banda de Metro Chilango para poder pues llevarse uno de estos libros. Para eso estábamos pensando en hacer escogimos 5 fotos o escogí 5 de las fotos que más me gustaron para ahora hacer el otro lado, ¿no? Si yo no les quise poner historias para que se interpretara, ahora vamos a ver qué interpreta la gente de Metro Chilango dentro de esas historias, ya sea con cuento, microcuento, un poema, no sé, el recurso literario que ellos quieran, con el formato que vamos a definir, para ver cuáles son las mejores 5 historias y sobre eso regalarles 5 libros a las personas, hacerlos llegar y también mencionar que no solo es para la gente dentro de la Ciudad de México, en cualquier parte de la República pueden participar y se les hace llegar mediante correo. ¿Por qué con Metro Chilango? Me gusta mucho el abordaje que han tenido, que cada vez se ve que es una mejor curaduría de fotos y que no solo son fotos bonitas, vamos a decirles ñoñas del metro, o super editadas y que ya se ve increíble el atardecer, que sí va más allá de fotos a lo mejor muy sencillas de un close-up de una mano, pero que dicen un montón. No sé, me parece que hay una muy buena curaduría y sí se nota que hay fotos de un montón de visiones de fotógrafos diferentes y eso abona mucho a la cultura fotográfica. Si ya estamos gastándole 2 3 horas al día en Instagram, por lo menos que el contenido se vuelva un contenido interesante de fotografía chida o de historias chidas que nos pueden hacer detenernos 10 segundos de estar dándole scroll para leer algo o para pensar un poco más allá el cómo sería yo en esa situación, que creo que es una de las cosas que la foto te genera mucho, el poder cuestionarte a ti dentro de otra historia. A la banda que no se gane el libro a través de la dinámica de Metro Chilango, ¿cómo puede obtenerlo? Porque además tengo entendido que hiciste como ediciones limitadas. Bueno, para los libros, el libro está en 300 pesos, se puede enviar a cualquier parte de la República por Cepomex. Y también tengo unas playeras y unos pines que hice, los pins son más un pequeño carrete como este de aquí,
y la playera es la visión de esa fotografía que digo que es de mis favoritas. Y ya si se quiere un paquete, ya sea con la playera, con el pin o todo, pues ya nada más me pueden preguntar en mis redes sociales y ahí les digo cuál es el costo y se los hago llegar. ¿Por qué la máscara? Creo que estamos en un momento extraño donde parece que el fotógrafo tiene que ser un rockstar, o que lo tienen que ver, o que tiene que estar hasta adelante, y la verdad, si pudiera trascender de alguna forma, me encantaría que una imagen mía trascendiera, y no sé, como que las redes sociales nos han insistido tanto en poner nuestra cara por delante, que ya ni nos cuestionamos para qué estoy yo enfrente de las cámaras. Prefiero no estar y mostrar lo que yo hago detrás de la cámara, que es el trabajo que realmente me importa, no el cómo me veo yo o quién soy. Un mensaje para la banda de Metro Chilango. Que si no hacen foto y les gusta, lo hagan con lo que tengan y hagan collage y hagan fanzine y hagan lo que sean, pero no se queden con ganas o piensen que la gente que a lo mejor vive de hacer cosas empezó de un día a otro y ya podía hacer todo. Si les gusta hacerlo, háganlo. Si no les gusta y les late solo por ver las fotos, a lo mejor hagan ejercicios y cuestionense más el porqué de esa foto o qué sería yo en esa foto. Si yo fuera ese personaje que está ahí, ¿qué pasaría? Que no se quede solo en una foto de ay, qué bonito o ay, pobre señor que no tiene casa. Si es un pensar un poquito más qué situación podría llevarme a mí a vivir eso y cómo creo pues, por lo menos un poco de empatía con esas personas para pues para crecer un poco o poder ayudar a alguien o no pensar que el mundo se acaba donde se nos termina la nariz. ¿Hay algo que a ti te gustaría agregar? Hagan lo que tengan que hacer, destruyan y construyan algo, pero no se queden con ganas de hacer las cosas. Sí, entonces para irnos, ¿cómo definirías el metro? ¿Cómo definirá el metro? Como una especie de teletransportador extraño, donde puedes entrar en la mejor colonia del mundo y salir en un punto que hasta el olor te dé miedo, o que de repente estás en la zona más turística y que ya te teletransportó a unos policías sacando a alguien. Es una especie de portales extraños donde, pues no sé si a lo mejor poniendo una situación hipotética, si hubiera un viajero en el tiempo y llegara y lo metieran ahí, de seguro se le haría increíble el poder transportarse esas distancias y solo como ser expulsado en un punto, ¿no? Como si te aventara el monstruo nada más de repente a seguir en la batalla. Gracias, Carito. No, Gracias de por el nada. tiempo.